A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es que un imperio que está literalmente al borde del colapso no solo logra sobrevivir, sino que se reinventa por completo, tanto a sí mismo como a sus leyes? Pues bien, en los siglos III y IV, Roma se enfrentó a una crisis que casi la destruye, pero que la transformó para siempre. Y al hacerlo, sentó las bases de un nuevo orden que iba a durar nada más y nada menos que 1000 años más. Para entender esta transformación tan profunda, vamos a recorrer un camino claro. Primero, veremos cómo nace el imperio absoluto. Luego, cómo el derecho se impregna del cristianismo. Después, analizaremos cómo la palabra del emperador se convierte en la única ley. Y finalmente, cómo el Estado toma control absoluto del pasado jurídico. Así que arranquemos por el principio, la tremenda crisis política del siglo III y las soluciones, digamos, drásticas y autocráticas que se tuvieron que imponer para simplemente salvar al imperio. Imaginen un periodo de casi 50 años entre el 235 y el 284 que se conoce como la anarquía militar. Y el nombre le queda corto. Fue una época de caos total, con emperadores que eran asesinados uno tras otro, fronteras bajo amenaza constante. De verdad, el Estado romano estuvo a un paso de desaparecer por completo. Y de toda esta crisis, ¿qué nace? Pues un sistema político totalmente nuevo, el dominado. Aquí se deja atrás esa fachada republicana del Principado para dar paso a una monarquía autocrática, teocrática, absoluta. El emperador ya no es el primer ciudadano, ahora es el dominus, el amo y señor, y su voluntad es la única fuente de todo el derecho. Para intentar solucionar los problemas de defensa y, sobre todo, de sucesión, Diocleciano ideó una solución radical, la tetrarquía. Lo que hizo fue dividir el poder y el territorio entre 4 gobernantes, 2 Augustos, que eran los principales, y 2 Césares, sus subalternos. Era un intento desesperado por crear un sistema más estable y, sobre todo, más manejable. Y las reformas de Diocleciano y Constantino crearon un Estado increíblemente rígido, muy militarizado y súper controlado. Se separó el poder militar del civil, se creó una burocracia gigantesca y, lo más importante, se ató a la gente a sus profesiones de por vida. La sociedad se volvió hereditaria y los impuestos, los famosos munera, las cargas públicas, eran asfixiantes. El Estado se convirtió en una máquina diseñada para sobrevivir, costara lo que costara. Pero, y aquí viene la ironía, esa misma rigidez que buscaba salvar al imperio quizá fue lo que ayudó a que se rompiera. Para el 476, la parte occidental, ya muy debilitada y fragmentada, finalmente cayó, mientras que la parte oriental, la de Constantinopla, sí logró sobrevivir. Muy bien, ya vimos el pilar político de este nuevo orden. Ahora pasemos al segundo, el pilar ideológico. Vamos a ver cómo el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a convertirse en el mismísimo fundamento del Estado. El cambio fue, de verdad, espectacular. A principios del siglo IV, los cristianos enfrentaban una persecución brutal y sistemática. Pero en el 313, el Edicto de Milán lo cambió todo. Constantino, muy astutamente, vio en el cristianismo la única gran fuerza espiritual que podía unificar su imperio en crisis, y decidió adoptarlo como pilar. Y ojo, el impacto de esta nueva fe no fue solo algo abstracto, se sintió directamente en la ley del día a día. Por ejemplo, el divorcio, que antes era un simple acuerdo entre partes, ahora empezó a castigarse. De repente, aparecieron formas para legitimar a los hijos nacidos fuera del matrimonio, y hasta la liberación de esclavos tomó un nuevo sentido religioso, pudiéndose hacer en la iglesia. Y la influencia fue todavía más profunda. La ley cambió en la práctica. El concepto de equidad, la aequitas, se llenó de ideas como la caridad. Se crearon jerarquías legales basadas en la religión. Solo los cristianos ortodoxos tenían plenos derechos civiles. Y, por primera vez, las organizaciones de caridad de la Iglesia obtuvieron personalidad jurídica, podían heredar y firmar contratos. Entonces, ya tenemos el panorama. Un Estado absoluto y una ideología cristiana que pone al emperador casi a la altura de una divinidad. ¿Qué viene después? Lógicamente que su palabra se convierta en la única fuente de la ley. Pero claro, esto creó un problema nuevo. ¿Cómo manejas un torrente infinito de decretos imperiales? Este principio tan potente que ya había formulado el jurista clásico Ulpiano se convirtió en la realidad absoluta del dominado.
Ya no había discusión ni otras fuentes de poder. Solo la voluntad del emperador era ley. Punto. Para entender el mundo legal de la época, hay que tener clara una división clave. Por un lado estaban las leges, que eran las nuevas leyes que salían directamente del emperador. Y por otro, los iura, que era todo ese enorme legado de la jurisprudencia clásica. Era básicamente una lucha entre el presente y el pasado. Como se pueden imaginar, este río de leyes imperiales generó un caos de contradicciones y leyes que se superponían. La solución llegó en el 438 con el Código Teodosiano, un proyecto estatal masivo para recopilar y organizar todas las leyes emitidas desde la época de Constantino. Y esto fue un acto de control definitivo. Al publicar el código, el emperador Teodosio II, en la práctica, invalidó todas las leyes imperiales anteriores que no estuvieran en esa compilación. Así estableció un canon legal oficial, el único válido, sancionado por el Estado. Bien, entonces, el punto crucial es este. Los emperadores ya habían controlado el presente con las leyes, pero el pasado, los iura, seguía siendo un caos absoluto. Esta parte final explica cómo se dio el último paso para imponer un orden total sobre el derecho. El problema era que la cultura jurídica estaba en decadencia. Los jueces y abogados de la época se las veían muy difíciles para navegar el legado súper complejo de los grandes juristas clásicos. Sus escritos eran muchísimos, a menudo se contradecían, y aplicarlos en los tribunales generaba una inseguridad jurídica tremenda. Y la respuesta del Estado no fue, digamos, fomentar un renacimiento intelectual, para nada. Fue imponer una solución mecánica, súper rígida, para este problema de incertidumbre, la famosa ley de citas. Esto es brillante, por lo práctico que es. Básicamente se creó una regla simple. Solo se podían citar en juicio las opiniones de 5 juristas: Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gallo y Modestino. Si había conflicto, ganaba la mayoría. Si había empate, la opinión de Papiniano era la que valía. Y si Papiniano no decía nada, pues el juez decidía. Se transformó una tradición intelectual riquísima en un simple algoritmo, sacrificando la profundidad por la certeza. Con esta ley, en la práctica, se congeló el desarrollo del derecho. Se sacrificó la creatividad y la evolución a cambio de predictibilidad. Y esto, sin saberlo, preparó el terreno para la compilación todavía más ambiciosa que haría Justiniano tiempo después. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Esta búsqueda obsesiva por el control y el orden fue un acto de preservación que salvó el legado jurídico romano para el futuro? ¿O más bien, sacrificó el espíritu dinámico y creativo del derecho clásico en el altar de la estabilidad? Una pregunta que sigue abierta.